Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en otra emisión de Juzgue Usted desde el estudio central de CNR en Playas de Rosarito. Antes de iniciar esta ocasión, quiero en primer término dar las gracias a todas aquellas personas que nos acompañaron en el programa anterior donde estuvo presente Roberto Quijano, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, y que nos hicieron llegar una serie de comentarios y opiniones en relación con lo que estuvimos comentando en ese momento. Gracias a todos por su participación. Todas son absolutamente tomadas en cuenta. Ese es el objeto primordial de este programa, Juzgue Usted, análisis y opinión en temas de seguridad y justicia que nos aquejan a todos. Y vaya que nos están aquejando en la actualidad. De hecho, el día de hoy vamos a tocar tres temas que son muy importantes y relevantes incluso de trascendencia nacional. El primer tema que vamos a tocar es el lamentable suceso que pasó este fin de semana anterior en el juego deportivo de fútbol de los Cholos de Tijuana contra el León, que ha tenido trascendencia y repercusión en toda la República, inclusive en comentaristas internacionales de deportes. El segundo segmento que vamos a tocar es respecto de la elevada criminalidad, la elevada incidencia delictiva que se está viviendo en todo el estado. Y el tercer segmento va a versar sobre la impunidad, el alto grado de impunidad que estamos también padeciendo, aparejado a la alta delincuencia, el elevado nivel de impunidad. Vamos entonces a entrar de lleno al primero de los temas, que es el de la riña que hubo en el Estadio Caliente entre los fanáticos de Cholos de Tijuana en contra de fanáticos del equipo visitante. Vamos a iniciar con un video. Yo les sugiero que tomen sus precauciones. Contiene escenas que son ciertamente duras o inclusive pueden ser un poco rudas, y lo vamos a transmitir para que vayamos formando precisamente opinión. Se habló en relación con este suceso de que era una riña que no pasó a mayores, cuando precisamente, conforme lo comenzamos a apreciar, fue una riña múltiple, donde se ven a seguidores del equipo local, que son los Cholos de Tijuana, que por cierto debo hacer puntualización de que la playera que utilizan trae la figura de una hoja de marihuana y unas letras que dicen al parecer masacre, lo cual constituye también apología al delito en tanto a la posesión, comercialización, no sé cuál sea el sentido de tener esa planta. Pero ven ustedes, el sentido de la agresión fue sumamente agresivo, inclusive en algún momento dado, que se acaba de ver ahorita, una persona que está caída, que está inerme, es agredido salvajemente con una patada en la cabeza. Eso no es una simple riña, eso es homicidio en grado de tentativa, porque la intención primordial, como ustedes están viendo, es pegarle la cabeza con tal dureza, como si fuera un balón de fútbol. La persona cae desmayada, se golpea el cerebelo, la parte de atrás del cráneo, queda evidentemente sin conciencia, y ese golpe con esa brutal ferocidad, cuando menos le ha de haber generado fractura de maxilar, incluso al rebotar fractura de cráneo, y eso no es una simple riña, eso es una agresión despiadada que no se debe de tolerar en ningún sentido. Por un lado, primero declaró el titular de Seguridad Pública de Tijuana que la policía no tuvo capacidad de reacción y que es el Estado quien debe intervenir y resolver estas circunstancias, cuando es evidente que en todo evento masivo debe de haber presencia de contención, no solo la que el municipio vende a través de la policía comercial o los guardias privados, que incluso deben estar contratados por el estadio, sino que debe ser la policía activa la que debe estar haciendo presencia física de manera constante para precisamente inhibir las conductas delictivas que pudieran llegarse a presentar, tanto por ese fanatismo deportivo, que en este caso no lo es, esto es salvajismo delincuencial, como por la ingesta inmoderada de alcohol. Por otro lado, en adición a estas declaraciones del titular de Seguridad Pública de Tijuana, la alcaldesa de Tijuana minimizó la acción diciendo primero que las conductas humanas y sociales no las pueden controlar. Obviamente eso es cierto, pero lo que sí pueden y sobre todo tienen el deber de hacer es prevenir
contener y controlar los excesos. Y eso se hace precisamente a través de la policía preventiva, a través de la policía municipal que existe en cualquier ciudad del país, incluso que existe en cualquier ciudad del mundo. La actividad que deben hacer estos cuerpos preventivos es precisamente hacer presencia para contener probables y eventuales conductas delictivas, cosa que en este caso es evidente que no sucedió por una mala planeación, una mala estrategia, falta de conocimiento, falta de capacidad, inexperiencia inclusive. O sea, son factores que no pueden llegar a suceder. Pero además de eso, además de ese comentario ciertamente incorrecto en cuanto a que las conductas humanas y sociales no se pueden controlar, pero omisa en cuanto a que sí se deben prevenir y contener, dijo que el asunto no había sido una tragedia puesto que no había habido muertos. No creo que se tenga real y verdaderamente que esperar en cualquier acto masivo, sea deportivo, sea social, sea musical, sea de cualquier índole, académico inclusive, se tenga que esperar a que haya pérdida de vida humana por violencia para que se tenga que actuar en consecuencia. Claro que por supuesto es una tragedia desde el momento en que se ve la agresión tan despiadada, tan salvaje en estos hechos, y que deben traer aparejada una sanción administrativa por parte de la autoridad municipal sin lugar a ninguna duda. Ya la Federación Mexicana de Fútbol impuso algunas sanciones al estadio desde el punto de vista de su propia operatividad interna, pero aquí el gobierno municipal, la Secretaría del Ayuntamiento, el área de reglamentos deben emitir un posicionamiento enérgico, y no solo un posicionamiento enérgico, sino aplicar una sanción enérgica. Los inspectores de reglamentos que andan con tal acuciosidad en los comercios de la ciudad, y esto pasa igual en todas las ciudades del estado, vigilando o revisando que la documentación esté en regla, los permisos funcionando, etcétera. En este caso debieran imponer sanciones porque es evidente que hay protocolos mínimos de seguridad que garantizan la seguridad de los asistentes que definitivamente no se cumplieron. Podemos de nueva cuenta ver la imagen en la que en el punto exacto del momento en que un vándalo le golpea la cabeza a esta persona, es evidente que quedó lesionado, como para que también salieran con la versión de que no les pasó nada y que nada más nos pidieron raite para llevarlos a sus hoteles. Me parece que no se ha tomado en serio esta gran responsabilidad de la seguridad. Tienen que estar conscientes de que se trata de la seguridad de una ciudad, no se está proporcionando seguridad en una kermés. ¿Por qué no prohíben entonces de plano, si esta va a ser las reacciones de esos supuestos aficionados? ¿Por qué no emiten una regla donde prohíban el acceso al estadio en esos días de juego a personas que traigan camisetas de equipos rivales o equipos contrarios? Así fácilmente estarían evitando que estas cosas sucedieran. Pero lo que más se lamenta es que se minimice el hecho como si real y verdaderamente no hubiera pasado nada, argumentando que no hubo pérdida de vidas y que entonces no es una tragedia. Pues como si le hubieran escuchado a la alcaldesa justamente el día de ayer en el juego inaugural en Tijuana de béisbol de los Toros de Tijuana contra un equipo visitante, pasó lo que justamente para ella sería una tragedia. Hubo una riña que se suscita al interior del estadio de béisbol, que culmina en la vía pública, en las afueras del estadio. Recordemos que ese estadio de béisbol tiene muy poco estacionamiento y que prácticamente se utilizan las calles y avenidas aledañas como tal. Un joven de 19 años, en defensa de una mujer que lo acompañaba, perdió la vida agredido por arma de fuego y evidentemente, como siempre sucede, los agresores se dieron a la fuga y escuchamos solamente el discurso de la autoridad de que todo queda en manos de la Fiscalía por ser de su competencia la investigación. Yo creo que hay que ser muy conscientes y muy reflexivos en esto. Es indiscutible que la inseguridad en Tijuana ha crecido de sobremanera. Es indiscutible que la temerosidad de las personas hacia la autoridad se ha perdido, producto precisamente de la ineficacia y de la incompetencia.
Pero no debemos ser conformes en Tijuana ni en ninguna ciudad del Estado con la actuación mediocre de la autoridad que está precisamente para salvaguardar la integridad y la paz social. Hay que ser muy exigentes con su desempeño, exigirles eficacia, exigirles resultados. Hay que ser muy exigentes en cuanto a la presencia, porque si usted se da cuenta, son muchas las quejas que hay ante sindicaturas municipales en todos los municipios respecto del mal trabajo de la policía, particularmente señalando actividades de extorsión. Pero son muy pocas las unidades, patrullas o motocicletas que se ven precisamente ejerciendo su labor como tal, de patrullaje, de vigilancia, de recorridos en diversas zonas de la ciudad. Particularizando en Tijuana, sabemos, es evidente, todos los días, día sí y otro también, se cometen homicidios, incluso en zonas que son de alto impacto por su elevada cantidad de tráfico, por zona comercial, por zona de comercio bancario inclusive, en zonas residenciales, donde hay una ejecución, se priva a la persona de la vida y no hay respuesta de la autoridad. Primero, no hay prevención, no andan por ahí para intimidar o para que el delincuente se cohíba en cuanto a ejecutar una acción delictiva. Y como ve la facilidad, por la falta de presencia de la autoridad, ejecuta el hecho, se da la fuga con tal libertad de que no es capturado por la falta precisamente de vigilancia, de protocolos, de reacción, del seguimiento en cámaras de vigilancia. ¿Dónde están las tareas de inteligencia que debiera de realizar la policía municipal? Y acostumbrarnos a esto, pues, acostumbrarnos a la que se esté incrementando con esta falta de planeación, con esta falta de políticas adecuadas, acertadas, oportunas, precisas, vigentes y actuales en la prevención del delito, en el combate a la delincuencia, hace precisamente que la incidencia delictiva se esté generando, que se esté aumentando de manera muy notable, en algunos casos incluso alarmante, no solo en Tijuana, sino en todo el estado. Y es precisamente el segmento que vamos a tocar a continuación, pero antes de eso, bueno, nos vamos a tener que ir a un corte y al regresar concluimos con este segmento. ¿Has escuchado hablar de la riqueza? La riqueza es una enfermedad transmitida por la mordedura de una garrapata y es muy importante saber cómo prevenirla para protegernos a nosotros mismos y a nuestras mascotas. Revísala periódicamente. Usa repelente para garrapatas. Revisa tu cuerpo después de estar en el parque o en la naturaleza. Es fácil y muy importante hacerlo. Prevenir es nuestra mejor arma. Cuídate a ti y a tu mascota. Celebra el Día del Niño con las ofertas del Florido Abarrotes y Carnes. Paleta de res a $129.90 el kilo. ¡Qué barato! Pierna de cerdo con huesos sin cuero a $49.90 el kilo. ¡Qué barato! Este próximo 29 de abril en el Parque Morelos. Florido Abarrotes y Carnes. Alerta, el glaucoma puede causar ceguera. En el mes de detección de glaucoma, aprovecha. Si eres mayor de 50 años, haz tu cita por WhatsApp y recibe consulta por solo $200. Cuida tu vista, atiéndete ahora. Llama ya, Visual Corporativo Jardón, especialistas en cirugía de retina y vítreo. CNR Deportes, todos los jueves a las 8:30 p.m. con el Caballero de los Deportes. Encuentra todo lo que buscas solo en Plaza Comercial Ejido Mazatlán. Especialistas, restaurantes, dulcerías, tiendas, zapatería, regalos y más, todo en un solo lugar. Síguenos en Facebook como Plaza Comercial Ejido Mazatlán. No busques más. Ven y visítanos. Nos ubicamos en Boulevard Benito Juárez 984 Zona Centro, 2270 Playas de Rosarito. Contamos con todas las medidas necesarias de seguridad. Plaza Ejido Mazatlán, todo lo que buscas en un solo lugar. Quiero concluir el segmento anterior
haciendo referencia precisamente a lo que decía en un inicio. Estos comentarios tan desafortunados de que fue una simple riña, que no pasó a mayores, generaron comentarios de repudio en todo el ámbito deportivo a nivel nacional. Conductores y comentaristas, periodistas muy reconocidos y afamados con alta presencia en el medio periodístico deportivo hicieron un gran reproche muy directo en contra de la alcaldesa por lo que dijo, por la forma que lo dijo. Y este tipo de expresiones no son la primera vez que se hacen en relación con algún hecho grave, muy grave, e incluso hechos lamentables. Y yo quiero recordar una ocasión cuando recién iniciada la pandemia, allá por enero del 2021, el entonces gobernador en funciones, Jaime Bonilla, le mandó decir a un empresario futbolístico, precisamente donde fue el hecho criminal de la semana pasada, que en lugar de ponerse cubrebocas, debía de ponerse un bozal. En aquel entonces yo, a través de redes sociales, hice un comentario muy puntilloso en relación con esa expresión realizada por el entonces gobernador, diciéndole: Jaime, eres gobernador, no eres emperador ni dictador. Debes de tratar con respeto a la ciudadanía que gobiernas. Y en este caso local también. No sé si la alcaldesa Montserrat tenga asesores, los asesores correctos, porque al parecer no lo son. Y si no los tiene, debería de tenerlos, porque hay expresiones con un alto grado de soberbia, de altivez, en referencia o al dirigirse hacia los ciudadanos. Y la exhortación es para que se trate al ciudadano con respeto, con menos altivez, con menos soberbia, que no se insulte la inteligencia del ciudadano tijuanense en este caso, porque la ciudadanía es muy inteligente, sabe cuando las cosas no funcionan bien o cuando están funcionando mal o peor. Entonces hay que, como sugerencia, conducirse con mayor tranquilidad, pero sobre todo con conocimiento de causa. En el segundo segmento vamos a ver precisamente la creciente delincuencia que se ha desatado en todo el estado. Y le agradezco yo al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública que me hizo llegar, a través de su presidente Roberto Quijano, la estadística que resultó en la evaluación de este trimestre, enero, febrero y marzo, en comparación con el primer trimestre del año anterior. Como pueden ver ustedes, por lo que se refiere a Baja California, en general, los delitos en general de este trimestre en comparación con el año anterior creció un 12%. Sin embargo, si sumamos el ejercicio de 2 años, ha subido la delincuencia en un aproximado de 27%. Puede ser que resulte ciertamente tedioso hablar de porcentajes y cifras, pero es la forma en cómo se mide la efectividad o no de las corporaciones policiales, de las corporaciones de seguridad en el Estado, en su combate a la delincuencia, sea tanto en prevención como en investigación de delitos y puestas a disposición a través de la judicialización de carpetas a los tribunales. Entonces, por eso los números son muy importantes. Pueden resultar tediosos, pero son los indicativos. Es mejor tener que medir porque lo que no se mide no se puede evaluar. Y al haber un incremento en los índices delictivos, comenzamos a darnos cuenta que la política en materia de seguridad y justicia, o en este caso de prevención y de combate a la delincuencia, no está funcionando bien. En cuanto, por ejemplo, en cuanto al delito de daño en propiedad ajena, en lo que se refiere a Baja California, ahí vemos en esta gráfica cómo ha crecido un 50% en comparación con el trimestre anterior. Igual, en el caso de los delitos de violencia familiar, en este caso, en el caso del Estado, aquí vemos que el daño en propiedad ajena ha subido un 50%. Si nos vamos ahora a Mexicali, ahí ha habido también un incremento que es considerable, porque en Mexicali, como lo pueden ver, en la comparación de este año con el año anterior, ha crecido un 15%, pero los últimos años anteriores también ha crecido la delincuencia, la actividad criminal, al igual en los delitos como violencia familiar,
y lo estaremos viendo en las siguientes gráficas para que sea más comprensible. El daño en propiedad ajena, las amenazas, ha subido aproximadamente un 20%. Es precisamente en esa gráfica donde aparecen las cifras. Incluso, si se dan cuenta ustedes, el delito de narcomenudeo aparece en un descenso. Pero aquí la cuestionante o la interrogante que hay que plantearle al Estado es, ¿son menos delitos o son menos detenidos? Sin embargo, en los otros que tienen la flecha roja, como se observa, ha habido un incremento importante. Los repito, ¿en qué delitos son? Daño en propiedad ajena, violencia familiar y amenazas. Todos tienen un ingrediente muy peculiar. ¿Cuál es la causa detonante de que se incrementen estos delitos? La causa detonante es la irritación social, atribuible ya a múltiples factores. Si nos vamos ahora al municipio de Tijuana, vamos a ver que el aumento en la incidencia también ha sido significativo. Ha crecido el 18% de este año en comparación con 9% en comparación con el año anterior y 9% con el 2021, lo cual significa un aumento de un 18%. Y aquí hay algo muy claro que hay que decirlo. Cuando la criminalidad sube, cuando la delincuencia sube, es porque la prevención no funciona. Esta es una regla aritmética, ni siquiera es matemática y mucho menos de algoritmos. Si no hay una prevención correcta, la delincuencia va a subir. Y esto es lo que estamos viviendo en todo el estado, particularmente en Tijuana. Delitos en particular, como el robo en vía pública en Tijuana, del 2021 a la fecha, ha crecido 35%. 35% el robo en vía pública. ¿Por qué ha crecido el robo en vía pública? Pues porque va de la mano con la disminución del patrullaje preventivo, con el aseguramiento y detención de personas que andan en las calles en situación de vagancia y malvivencia, tratando de aprovechar la ocasión para cometer algún delito, aunque sea menor, pero que es un delito de daño, o que es un delito de robo, de apoderamiento pues de las cosas que no les corresponden. Y esa falta de prevención, esa gran disminución en el patrullaje preventivo, esa gran disminución de detención de personas en situación de vagancia y malvivencia, ha hecho pues precisamente que el robo en vía pública crezca de manera indiscriminada. De igual forma, en el delito de homicidio que tanto agobia e impacta a la ciudadanía, el homicidio doloso, por supuesto, ha crecido. Si bien ha crecido solamente un 5% en comparación con el año anterior, lo cierto es que al día de ayer en Tijuana van 580 homicidios dolosos. 580 homicidios dolosos. Si lo sacamos esto en promedio, estamos hablando de cuando menos 5 homicidios diarios. Cuando hace algunos años, el promedio diario era de 1 a 2 tal vez, o de 1 a 1.5 homicidios diarios, hablando en promedio. Ya cuando se subió esa escala delictiva a un promedio de 2 diarios, había un gran escándalo y reclamo social en contra de la autoridad por su incompetencia. Había reclamos a los que entonces eran procuradores de justicia. Recientemente se cambió el cargo de fiscal precisamente hace de 3 años a la fecha. Pero un gran reclamo social de las organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales en relación con la elevada cantidad de homicidios. Y no solo eso, había un reclamo también en cuanto al esclarecimiento de los homicidios cometidos. Llegó a haber momentos en las procuradurías o con diversos titulares de que el rango de esclarecimiento andaban alrededor de un 60% y ahora pobremente, anda si acaso en un 5%. Pero por eso comentaba yo hace un momento de que no hay que acostumbrarnos a la mediocridad, no hay que acostumbrarnos al mal servicio, no hay que acostumbrarnos a la incompetencia, no hay que acostumbrarnos a los discursos huecos que tratan de convencer al ciudadano para que admita de que las cosas no están mal, para que reconozca la tarea de los gobernantes y de los responsables de las áreas de seguridad y justicia cuando los números hablan por sí solos de que las cosas no están bien. Igual en Tijuana, el daño en propiedad ajena del 2021
a la fecha ha aumentado en un 238%. 238%. Igual la causa detonante, igual que en la violencia familiar y en las amenazas, es por la gran irritación social que existe por múltiples factores. Y uno de los factores, por ejemplo, que existe en Tijuana, sin lugar a ninguna duda, es que la ciudad se encuentra destrozada en sus calles, destrozada en sus pavimentos, desatendida por completo. Lo comentaba Roberto Quijano en el programa anterior. Se ha aumentado el tiempo de respuesta de las autoridades de emergencia, bomberos, policía, Cruz Roja, precisamente por la tan accidentada, destrozada y deteriorada pavimentación que hay en la ciudad. Y eso es algo que es una realidad. Ahora, al ir circulando se genera bajo esas condiciones para que vaya, si fueran calles de tierra, al menos estarían bajo uniformes, pero en las calles que están destrozadas por el pavimento, al tratar de esquivar un hoyo, un bache, un pozo, un socavón y virar de manera abrupta el automóvil, pues impacta a otro o no lo impacta, pero el otro genera que también un movimiento abrupto. Y bueno, la discusión entre conductores que genera mucha irritación. Entonces, daño en propiedad ajena, violencia familiar y estos delitos como las amenazas incluso son producto de una gran irritación social, en parte en Tijuana por el gran grado de deterioro que hay en su pavimentación, como lo vimos en el programa anterior. En Tecate, donde gobierna este joven Elkin Maravilla, los delitos subieron también un 26%, a como lo dejó Nereida Fuentes en el 2021, el nivel delictivo en general. El robo en vía pública también subió 18%, pese incluso a haber cambiado en ese municipio en este último año y medio 5 veces de director. En suma, en Tecate, en 2 años llevan 10 directores de seguridad pública. Entonces nos damos cuenta de que para ser titular de seguridad pública se requiere tener experiencia, conocimiento, habilidades y destrezas comprobadas, combate profundo de cómo se origina la criminalidad, cómo se mueve geográficamente en la ciudad, en sus diversas zonas sectoriales, para poder diseñar programas que sean de contención primero, de reducción y disminución después de la delincuencia. Ahora, todo esto tiene que ir de la mano precisamente con las tareas de investigación. Las tareas de investigación, cuando no son llevadas correctamente, generan pues precisamente que la delincuencia, que va creciendo de manera descomunal, no se contenga y en automático pues siga creciendo. Pocos los casos son que se resuelven, se esclarecen, se judicializan carpetas donde se pone a disposición de la autoridad judicial a responsables, pero de esto vamos a continuar en el siguiente segmento. ¿Por qué mi internet no aguanta cuando mis papás ven películas? Ahora Easy Combos. Ahorra con tus streaming favoritos incluidos como Netflix y ViX, con hasta 100 megas de velocidad, canales de TV. Y si quieres más streaming, contrátalos también en combo y ahorra. Desconfúndete. Ahora ahorra en combo con todo fácil y en un solo lugar. Biblias y guitarras. En Biblias y Guitarras puedes encontrar Biblias y libros con temas bíblicos, así como guitarras, bajos, baterías, teclados, amplificadores y accesorios para instrumentos musicales. Además, contamos con reparación de instrumentos, ajustes, calibraciones y revisión de equipo de audio. Visítanos. Estamos ubicados en Plaza Coral, Local 9, Carretera Libre Tijuana-Ensenada, kilómetro 18 de la Colonia Independencia. Llámanos al 661-688-1611. Biblias y Guitarras. Es increíble la cantidad de personas que presentan descompensación en diabetes, hipertensión, gastritis, insomnio, procesos de dolor. Pacientes que no han encontrado una respuesta en su salud y que en Biomer han encontrado esos cambios con nuestros tratamientos 100% naturales. Crean en ese medicamento que dan ellos, que crean en eso y que se olviden de tomar tantas pastillas. Gracias a tu pago del predial 2023, haces posible esta obra que estamos realizando. Y esta.
y esta, y muchas más. Cada que pagamos nuestro predial, contribuimos para tener más obras y mejores servicios que transforman la calidad de vida de las y los mexicalenses. Gobierno de Mexicali. Mantente informado al iniciar tu jornada en Noticiero Matutino, lunes a viernes a partir de las 8 a.m. Termina tu día con los sucesos más relevantes de la región en Noticiero Estatal, con licenciado Mario Rivera, de lunes a viernes a partir de las 7 p.m. Noticieros CNR Televisión. Continuamos con esta transmisión de Juzgue Usted a nivel estatal y allende las fronteras inclusive. Y comentaba en el cierre del segmento anterior que la falta entonces de prevención, de una adecuada prevención, de tener a los titulares responsables de la prevención del delito en todas las partes del Estado, particularmente en Tijuana, que no tengan la preparación suficiente, la experiencia de vida, la experiencia no solo de vida, sino la experiencia probada y comprobada, hace pues que suban los índices delictivos. Porque si hay una correcta prevención, como les decía hace un momento, esta es una cuestión netamente aritmética y de sentido común, si hay una correcta y adecuada prevención en todo el territorio de cualquier ciudad, la delincuencia obviamente lo percibe, se inhibe porque se da cuenta, y si hay una adecuada intervención, comienza a contenerse no solo, sino a disminuir la delincuencia, porque la presencia policial es determinante para retirar de las vías públicas, de las calles, a aquellas personas que aprovechan cualquier circunstancia para cometer algún tipo de delito, aquellas personas incluso en situación de vagancia y malvivencia. Esto no tiene nada que ver con el aspecto de las personas y que se pueda comentar de que hay alguna violación a sus derechos humanos, que si por su aspecto, que si por su color, o sea, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la actividad policial de prevención y sabiendo que en muchos de los casos, les puedo yo afirmar que en más del 95% de las veces, la actividad de estas personas es tendiente a cometer un delito. Sí, habrá, por supuesto, aquellos que se ganan la vida en la vía pública, pero el análisis de ese problema y el cómo corregirlo le correspondería a otras instancias de gobierno, a las policías, que es a quienes les compete por obligación. Están proveyendo la seguridad de una ciudad, no de una kermés. A la policía que le compete mantener y controlar esa seguridad, tiene el deber indiscutible, sin lugar a ninguna duda, de contener la delincuencia. Esa es su misión. Y yo reconozco que hay policías, elementos oficiales en todas partes del Estado, que salen a cumplir su trabajo con verdadera pasión, con mucha convicción. Pero ponía yo el ejemplo en aquella conversación con Roberto Quijano. Podemos tener músicos que integran una orquesta sinfónica, pero si el que lleva la batuta no se sabe el ritmo, no se sabe el compás, no sabe cómo moverla, pues los músicos van a tocar desafinados, a destiempo, desentonados, qué sé yo. Igual sucede en corporaciones policíacas, aquellos que son elementos policíacos de convicción. Hay muchas personas que son, en su gran mayoría, están comprometidos con su servicio. Claro, siempre habrá prietitos en el arroz y a esos habrá que darles un manazo en la mano, advertirles, leerles la cartilla en tareas de prevención y de investigación, prevención municipal o prevención estatal. Pero si el que lleva esa batuta no sabe las elementales reglas de la prevención, de la investigación, del combate a la delincuencia, de planeación, de supervisión de objetivos, etcétera, no se va a dar bien con bola. Y estas son las repercusiones, estas son las consecuencias. Padecer día a día de manera salvaje la elevada ola de delincuencia que se ve en la ciudad. Hace poco hubo un robo con violencia en las oficinas de la Canaco, pero no fue a las oficinas de la Canaco, sino las oficinas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio que le pertenecen al Estado, ubicadas en la zona del Río. El día de ayer, en las oficinas, en los cajeros de la Comisión Federal de Electricidad que están en la zona de la Mesa de Tijuana. Y así, vayan haciendo el recuento. Cada vez hay más actividad criminal sin que por una adecuada planeación,
sin por una adecuada supervisión, definición de objetivos, análisis del comportamiento criminal, análisis del desplazamiento delincuencial, por dónde se muevan, a dónde van, horarios de impacto, etcétera, por carecer quienes están al frente de dirigir estas políticas de seguridad, por carecer de estos atributos, pues es lo que está pasando. Y a eso me refería también con eso de que, ¿por qué acostumbrarnos a la mediocridad? ¿Por qué acostumbrarnos a que esto tiene que seguir así? ¿Por qué acostumbrarnos a que no se cambien las cosas? Yo no veo a organismos, por ejemplo, de abogados, salvo una honrosa excepción, que es el Colegio de Abogados de Tijuana, y que preside el abogado Hassan Franco. No veo a los colegios exigiendo a la autoridad un cambio de ruta. No los veo exigiendo un cambio de ruta, no los veo exigiendo resultados, que no son resultados para los abogados. Los abogados son los garantes del Estado de Derecho, son los abogados los garantes de la estabilidad conforme a la correcta aplicación de la ley. Y no veo ninguno que reclame. Al contrario, veo a muchos que han florecido organizaciones de abogados múltiples, en diversas ramas, pero ninguno, salvo quien acabo de mencionar, se ha atrevido a levantar la voz para reclamar lo que a la sociedad no puede reclamar porque no tiene acceso a los medios para hacerlo, no tiene acceso a tener contacto con un periodista que vaya a escribir las cosas y que las diga como son o que las vaya a comentar como son. En fin, no tenemos por qué acostumbrarnos a la mediocridad. Al contrario, tenemos que ser exigentes con la calidad en el servicio, con la calidad en la atención, con la calidad en la actitud de las personas. No podemos ser complacientes con funcionarios torpes, deshonestos, impreparados, que es evidente que carecen de esas atribuciones, si no, las cosas no estarían como están. ¿Por qué no exigir en todos los rubros, pero particularmente en el área de seguridad y justicia, que es lo que mantiene en calma a la sociedad? ¿Por qué no exigir que haya funcionarios que sean competentes? Y la competencia no se dice en el discurso, no se dice con frases banqueteras o con discursos en los parques. La competencia se demuestra en los hechos, con resultados. Aquí no hay otra cosa más que medir el desempeño correcto de los responsables y de sus corporaciones con los números delictivos que se ven por el análisis que hace el Consejo de Ciudadano de Seguridad Pública particularmente. Son cifras que publica la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que tampoco ha servido del todo, por supuesto, hay que decirlo con sus letras. Esa Secretaría de Seguridad Pública y Protección es la de competencia estatal para disminuir los delitos que vemos que no se han disminuido, al igual que sus similares municipales, llámese Secretaría de Seguridad Pública o Dirección de Seguridad Pública o Dirección de Policía o Dirección de Seguridad Ciudadana. Ellos son los competentes, ellos son quienes son el bloque de contención de la criminalidad. Si no funcionan, los números se disparan, que es lo que estamos precisamente viendo. Y bueno, esto genera una alta cantidad de delitos, que tiene la Fiscalía el deber de investigar, pero no solo de investigar, sino de resolver y poner a disposición a los responsables a través de una judicialización de carpeta, para que sea sancionado como lo marca la ley. Sí tenemos leyes procesales muy benévolas, sumamente benévolas, que le dan múltiples beneficios a los transgresores de la ley. Pero bueno, debieran de cumplir con esa responsabilidad y es una responsabilidad que tampoco se está cumpliendo. Y vea usted, hay un ejercicio también incorrecto e inapropiado por parte del Poder Judicial del Estado, específicamente por parte del presidente del tribunal, Alejandro Fregoso. Hace unos días él, en esa desubicación de competencias y responsabilidades, hizo él un reconocimiento que lo está viendo usted en pantalla, donde literalmente dijo: me es grato compartir con ustedes una extraordinaria noticia en beneficio de todos los ciudadanos, que es resultado de un trabajo coordinado. Gracias a la gestión y sensibilidad del diputado Sergio Moctezuma Martínez López, el edificio de los juzgados civiles, familiares y mercantil en Tijuana tendrá elementos de seguridad en beneficio de los usuarios del servicio. Hágame usted el favor. El representante del Poder Judicial de Baja California
reconociendo a un integrante del Poder Legislativo, al diputado Moctezuma, como lo dice su texto que veíamos hace un momento en pantalla, por ese trabajo coordinado, obtener elementos de seguridad en beneficio de los usuarios. El Poder Judicial del Estado es quien tiene el deber, con cargo a su presupuesto, de garantizar la seguridad, no solo en Tijuana, sino en todos los edificios de los tribunales de Baja California, la seguridad al interior de sus edificios. Tienen el deber, al igual que en el Poder Judicial de la Federación. Tiene la carga, tiene la posibilidad presupuestal y tiene la carga y responsabilidad de garantizar la seguridad de los justiciables, pero no solo de ellos, sino de los abogados que acuden a estos lugares, de los justiciables y de su propio personal. La obligación hacia el interior de su perímetro y la obligación al exterior de los perímetros es responsabilidad de todas las policías preventivas. No se necesita reconocer a un diputado que no tiene, me habrá de disculpar la expresión, vela en este entierro, de que él haya sido quien consiguió a la policía municipal para la seguridad. Pero ¿cómo agradecer y reconocer cuando es la de responsabilidad, por un lado del tribunal, por un lado del Poder Judicial, y por otro lado la responsabilidad ineludible, inobjetable de las policías preventivas de garantizar la seguridad hacia el perímetro? Hemos visto levantones, hemos visto agresiones con arma de fuego, por falta precisamente de vigilancia. Entonces, esta parte mal comprendida, entendida, hace también que se pierda la fe y la esperanza en la eficiencia del Poder Judicial, sin duda alguna. Por un lado, estamos tratando de guiarlos en relación con el tema de la impunidad. Fíjese usted, todos los elementos de las corporaciones policíacas a nivel municipal, estatal o federal, todos los mandos medios superiores o el mando supremo de esas corporaciones, todos los funcionarios de las fiscalías, desde el fiscal titular hasta los fiscales regionales, etcétera, tienen el deber ineludible de presentar exámenes de control de confianza, aprobarlos con cierta periodicidad como garantía de permanencia. Primero como requisito de ingreso y luego como garantía de permanencia. ¿Por qué no los jueces? ¿Por qué no? Vamos a continuar con esto en el siguiente segmento. Celebra el Día del Niño con las ofertas del Florido Abarrotes y Carnes. Pierna corta de pollo a $21.90 el kilo. ¡Qué barato! Atún en agua o aceite, ancla 120 gramos a $9.90. ¡Qué barato! Costilla de res a $69.90 el kilo. ¡Qué barato! Este próximo 29 de abril en el Parque Morelos. ¿Por qué tengo que estar pagando todo el entretenimiento por separado? Ahora Easy Combos. Ahorra con tus streaming favoritos incluidos como Netflix y ViX con hasta 100 megas de velocidad, canales de TV. Y si quieres más streaming, contrátalos también en combo y ahorra. Desconfúndete. Ahora ahorra en combo con todo fácil y en un solo lugar. Plaza Comercial Oasis en Rosarito. Encuentra todo lo que necesitas. Puedes encontrar óptica, boutique, vestidos, nail salon, beauty studio, cafetería, comida japonesa, todo en un solo lugar. Ven y visítanos. Estamos ubicados en Carretera Libre Tijuana-Ensenada, número 5049, Colonia Ampliación Benito Juárez, a 200 metros de Ley Rosarito Norte. Plaza Oasis Rosarito. Encuentra todo lo que necesitas. No necesito una capa para volar, ni rayos X para ver. Basta un corazón que nos apoye, un corazón que lata tan fuerte que sea capaz de romper cualquier barrera. Ahora tenemos bienestar para hacer nuestros sueños realidad. En tan solo 2 años, hemos invertido 568 millones de pesos en apoyos a favor de 23,000 personas con discapacidad. ¡Eres con el corazón por delante! Gobierno de Baja California.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya de entrada a la recta final de este programa Juzgue Usted. Entonces, le decía antes del corte anterior, si todos los funcionarios policíacos, todos los funcionarios de las fiscalías estatal y federal, desde la menor escala hasta el mando superior supremo, requieren para ingresar a sus dependencias exámenes de control de confianza y después cada 3 años para su permanencia, ¿por qué en el Poder Judicial no? En el Poder Judicial local y en el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué los excluye a ellos? ¿Qué los hace pensar que son o que están alejados de la corrupción? ¿Qué los hace pensar? ¿Por qué no celebrar un convenio donde participen instituciones de educación superior aprovechando las herramientas que da el Estado y la propia Federación para someterse a este tipo de exámenes? Habría una gran depuración de integrantes, comenzando por los jueces y magistrados, una gran depuración en beneficio precisamente de la impartición de justicia. Pero regresando pues al tema de los delitos y la elevada impunidad que hay, precisamente, el año pasado se cometieron en Tijuana una cantidad importante de delitos, de los cuales, vea usted, de los cuales fueron 46,822 delitos en el año de 2022, y solamente en ese año se dictaron 691 sentencias condenatorias. Esto significa que solamente hubo un 1.4% de efectividad en esclarecimiento y condena de delitos y un 98.6% de impunidad. O sea, 46,000, casi 47,000 delitos cometidos en un año y solamente 691 sentencias condenatorias. Así como pues. O sea, por un lado no pueden las policías preventivas contener y disminuir la delincuencia por los factores y las carencias y faltantes que tienen quienes las dirigen. Por un lado. Por el otro lado, la Fiscalía no se da abasto porque ¿cómo se van a dar abasto si la criminalidad está aumentando día con día? 5 homicidios diarios, 540 en el año, 800 robos de vehículos al mes, solo en Tijuana, un pobre estado de fuerza para la investigación de los delitos. O sea, este es un gran factor, este es un gran juego de estrategia, debe ser un juego de ajedrez. Esto debe considerar la autoridad responsable de la designación de los cargos, que hace mucho tiempo dejó de ser una cuestión para favorecer de carácter político a los titulares. Son responsabilidades de carácter sumamente técnico que requieren mucha capacidad, mucha experiencia, pero no solo eso, resultados probados y comprobables. Si no, este barco no va a enderezar su rumbo, si no, esta situación va a seguir siendo difícil. La luz al final del túnel no se está viendo, no se va a ver de seguir las cosas como están. No se pueden obtener resultados diferentes con los mismos y haciendo lo mismo, donde la actitud y la apatía son los predominantes, donde los gobernantes particularmente, por ejemplo aquí en Tijuana, actúan con tal soberbia, con tal falta de humildad, con falta de reconocimiento del problema. Decir, aquí no pasa nada. Decir, aquí no fue tragedia, no hubo pérdida de vidas. Bueno, ayer la hubo. O sea, hay que tener real y verdaderamente un gran cambio de actitud, comprometernos con qué tipo de ciudad queremos en todo el estado, qué tipo de ciudad queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros familiares. ¿Qué tipo de ciudad? Con los que están haciendo lo mismo, que eleva la criminalidad, que eleva la delincuencia, o poniendo a gente competente que se comprometa, y si no funciona, rapidito, a la vuelta de 2-3 meses, vámonos, el que sigue, avalado por la sociedad civil. No es de que alguien tenga que llegar a aprender, no, aquí no se llega a aprender, aquí se llega con compromiso asumido, reconociendo el problema y no quejarse de lo que no tengo, no quejarse de lo que falta. No quejarse de que me faltan patrullas, no quejarse. Entonces, ¿para qué se aceptan esos cargos si desde el principio lo conocen? Hay que hacerle frente a las cosas con lo que se tiene, no con lo que no se tiene o con lo que se quisiera tener. Con compromiso, real compromiso.
no compromiso de los dientes para afuera, con el gran compromiso de tener que dar resultados y asumir la responsabilidad de decir, si no funciono me voy. ¿Por qué no funciona? Veamos, la Fiscalía Anticorrupción en Baja California. ¿Por qué no hay Fiscalía Anticorrupción? Aquí habría gran materia para integrar carpetas de investigación. Porque se es corrupto no solamente por recibir dinero para favorecer algún asunto, y vaya que se reciben en algunos casos. Justamente puedo decirle que me consultaron como abogado de un asunto federal que estaban a disposición de la Fiscalía General de la República, 2 personas detenidas con 2 armas cortas de fuego. La Fiscalía pedía $30,000 por su libertad. Y no por su libertad inmediata, sino a darles beneficios, que no voy a entrar en tecnicismos legales, para que pudieran, al momento de ser puestos a disposición de un juez, recuperar su libertad. $30,000. Hágame el favor. Cuando la ley, ¿qué consejo yo di? Busquen un abogado competente que garantice, primero, que no les paguen estos pillos, y sino que defiendan un juzgado y obtengan la libertad. ¿Por qué conformarnos, pues? ¿Por qué no ser exigentes con la honestidad? ¿Por qué no se crea entonces, pues, la Fiscalía Anticorrupción? Porque, como decía hace un momento, habría una gran cantidad de indiciados por ejercer cargos para los que no están preparados. ¿Por qué no se instaura? Se instauró en el pasado con tantas limitaciones que nació mutilada, nació sin brazos ni piernas. Hay que ser exigentes en esto, no hay que conformarnos con el desempeño de la autoridad, no hay que conformarnos con su discurso tratando de convencer de las falsedades, porque lo estamos viviendo en el día a día. Que cumplan con su deber, que las organizaciones de profesionales asuman el deber que tienen, que las organizaciones no gubernamentales sigan reclamando como lo han hecho, que su exigencia no se limite en cuanto a lo que la autoridad le promete, porque promete diversas cosas para salir del tema, para salir al momento del problema que tiene enfrente. Pero bueno, el tema da para mucho, el tema da para más. Gracias por su atención el día de hoy. Gracias por continuar viendo Juzgue Usted. Los esperamos la próxima semana.